Ya falta, no me falta mucho igual, Pablo. Acá No sí hay problema. estoy. Bueno, Bueno, si querés continuar, yo le voy dando la admisión al resto de los. Bueno, gracias. ok, listo. Bueno, entonces estábamos con el curso, ¿sí? Del pensamiento. Y decíamos, bueno, mantener, digamos, el curso había que evaluar que se mantenga la idea directriz y además la velocidad del discurso, ¿sí? Entonces, lo vamos a nombrar como el discurso y el pensamiento del depresivo es el lentificado, ¿sí? Entonces lo denominamos brady, ¿sí? Digamos, taquipsiquia, bradipsiquia, ¿sí? Bradipsiquia es el pensamiento lentificado. Su mayor expresión es la inhibición del pensamiento. Cuando nosotros evaluamos un paciente deprimido, va a hablar, digamos, va a mantener el discurso, pero va a ser lento. Y me cuesta a la mañana levantarme. Y cuando me hago el desayuno, no, lentificado. Cuando hay un gran letargo en contestar la pregunta, se puede llegar a describir esto de la inhibición del pensamiento. Cuando parece que no entiende la pregunta, y yo conozco a la persona, no es que tiene una dificultad intelectual que no me entiende la pregunta, y le cuesta empezar a pensar, se puede hablar de lo que se llama inhibición del pensamiento. Y estamos hablando ahí de una depresión mucho más grave. Bien. Y cuando hablamos del contenido del pensamiento, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de ideas, ¿sí? Que son ideas de tono triste, ¿sí? Las podemos nombrar, ¿sí? Y después les doy ejemplos. Ideas, bueno, tristes, ideas de ruina, ¿sí? Se nombran así, ideas de ruina, ideas de fracaso, ideas de inutilidad, ideas de muerte, ¿sí? Ideas de suicidio. Ideas de muerte y de suicidio no es lo mismo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de esa diferencia. De ruina, de fracaso, de inutilidad. Eh, por ejemplo, ¿no? Siento que fracasé en la vida, que nada me sale bien, que llevé a la ruina a mi familia, que mi familia estaría mejor si yo estuviera muerto, que si ojalá me agarrara un cáncer y me muriera. Esas son ideas de muerte, estas últimas, ¿no? Mi familia estaría mejor si yo me muriera, si me agarro una enfermedad y me muero sería lo mejor. Tengo la sensación de que tengo una enfermedad que me estoy muriendo, son ideas de muerte. No es lo mismo que tener una idea suicida, ¿sí? La idea de muerte, porque uno puede escuchar esto de un paciente, digamos, que habla de muerte, pero cuando uno le pregunta, pero vos, ¿por qué es importante preguntarlo cuando uno evalúa a un paciente? Nadie le va a dar la idea a una persona de matarse si ya no la tenía de antes. No hay que tener miedo de preguntar, ¿sí? Porque es importante preguntar para poder evitar si hay alguna situación de estas, ¿sí? Entonces, si habla de muerte, uno puede preguntar, pero entiendo que estás muy triste, ¿no? Porque uno no puede preguntar así a quemarropa, estas cosas. En estas cuestiones hay que pensar antes de hablar, ¿sí? Entonces, frente a esa situación que cuentas, bueno, vos me decís que estás muy triste y que la verdad que sentís que si estuvieras muerto estarías, pero ¿harías algo para matarte? ¿Alguna vez pensaste en algún plan? ¿Sí? El que no tenía plan le decía, no, doctora, tengo hijos, jamás lo haría. Sé que sería quizás lo mejor, pero no me mataría, no, soy muy cobarde, no lo haría. Soy muy católico, soy, qué sé yo, muy religioso, no me mataría porque ¿se entiende? Pero las ideas de muerte están de cualquier modo, ¿sí? ¿Está? Eh, bueno, bien. Entonces es algo importante evaluar. O puede contestarles que sí, que tiene un plan, que tiene un arma en la casa, sí, la verdad que sí, yo tengo un arma, voy a esperar el día que mi mujer sale a trabajar, entonces voy a aprovechar ese momento para, porque sé que nadie va a poder rescatarme a tiempo o lo que sea, ¿sí? Bueno, estas son cosas importantes de evaluar cuando hay ideas de muerte, ¿sí?
ideas les dije, de ruina, ¿sí? Bueno, y algo importante evaluar en esto, cuando estas ideas son muy rígidas, ¿sí? Porque después uno genera la entrevista también a la familia, y entonces pregunta, pero bueno, ¿ustedes están con algún problema económico? ¿Hay alguna situación? No, la verdad que nosotros estamos bien, no sé por qué él dice que estamos en la ruina, digamos, vamos a estar en quiebra, que no vamos a poder pagar las cosas. Entonces ahí es donde el estado de ánimo tiñe el pensamiento, ¿sí? Y estas ideas, aunque no son delirantes, ¿sí? Sí están en concordancia con el estado de ánimo. Entonces las llamamos ideas deliroides, no delirantes, ¿sí? Deliroides, que son las ideas que van en algún sentido en contra de la realidad, pero en consonancia con el estado de ánimo. Cuando el maníaco cree que puede caminar sobre fuego o, perdón, o andar en una cornisa y que nada le va a pasar, son ideas de omnipotencia, que también están en concordancia con el estado maníaco. ¿Mm? Son también ideas deliroides. ¿Tá? En la depresión, las ideas deliroides tienen que ver con esto, con las ideas de ruina, de muerte, de fracaso, de inutilidad. ¿Mm? Bien, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí, perfecto. Profe, una Entonces, pregunta. sí, ¿Las ideas de suicidio? ¿Podrías dar un ejemplo? las ideas de suicidio es cuando uno evalúa ideas de muerte y el paciente confirma que tiene un plan, Ah, ok, vale. Gracias. ¿sí? Que hay un plan. Sí, tengo un arma, o junté pastillas, las pastillas que usted me dio, ¿sí? Yo no las estuve tomando hace un mes y las estuve juntando y tenía pensado el domingo, con un whisky que me quedó, que era de mi abuelo, que está ahí, con las pastillas, tomarme todas las pastillas y tomarme todo el whisky. ¿Sí? Esa es una idea de suicidio. ¿Está? Pero o sea, es normal que la gente exprese que tiene ese plan. Y es el trabajo de la confianza que uno genera con el paciente. En general, cuando el suicidio es consumado, ¿sí? Bueno, ya está, ahí no hay mucha, o cuando el intento es consumado, muchas veces el paciente no lo denuncia, ¿sí? Muchas veces pasa algo todavía más extraño. De repente uno nota una mejoría en ese paciente, ¿sí? Y es porque en algún sentido tiene la tranquilidad de ya haber decidido, ¿sí? Es un poco trágico, ¿sí? Como ya decidió que ya está, el domingo ya tiene el arma, ya tiene todo, y entonces va a acabar con este dolor. Y hay como hasta como una mejoría en el cuadro, ¿sí? Eso a nosotros no nos alerta nada, hay cosas que no, digamos, sabemos como médicos que no podemos, digamos, curar todas las enfermedades ni salvar a todos los pacientes. Es algo que en algún momento la herida esa narcisista la tenemos que superar, digamos que aunque hayamos elegido medicina y creamos que podemos salvar el mundo, muchas veces no ocurre, porque bueno, la persona en su individualidad decide, ¿sí? Deja el tratamiento, no toma el antibiótico, ¿sí? Deja el tratamiento oncológico, ¿sí? Nos deja al margen de lo que podemos hacer. ¿Mm? Si el paciente nos cuenta, que es bastante frecuente que nos cuente, tiene que ver con que él decidió hacer un tratamiento, entonces en algún momento pensó que se quería sentir mejor. ¿Sí? Y las ideas de muerte y de suicidio, en algún sentido también las siente ajenas, ¿sí? Como algo que le está ocurriendo, pero que no puede dejar ni de pensar ni de sentir. ¿Mm? Claro, o sea, en el caso de que A la un manifieste depresivo, es porque déjame te quiere digo cambiar. esto, a un depresivo, ¿sí? No le sirve que le digamos, pero hace fuerza, sentite mejor, ¿sí? Tratá si vos podés, ¿sí? Porque no puede, porque si pudiera no estaría sufriendo, ¿sí? Cuando el cuadro depresivo se instala, ¿sí? Es algo que no es voluntario. ¿Mm? Requiere todo un proceso, ¿no? De elaboración de la situación que generó y digamos, de todo lo que rodea o la circunstancia que rodea esa situación. Sí, decime la pregunta, perdón, quería terminar esa No, idea. claro, gracias. Bueno, entonces más que nada es cuando el paciente la manifiesta es porque él quiere cambiar eso, o sea, ya cuando tiene
o sea, una cosa es pensar en el plan, pero ya cuando ya lo tiene decidido ejecutarlo, podría no manifestarlo, pero cuando quiere cambiar esas ideas, ahí es que se da Claro. cuenta. Tiene que ver también con el vínculo que uno genera con el paciente, ¿sí? La confianza. Nosotros no tratamos con números ni con papel, nosotros tratamos con personas que sufren, ¿sí? Ya sea dolor físico o malestar o dolor emocional. Eso lo tenemos que tener en claro. Si nosotros no podemos acercarnos emocionalmente a una persona para generar cierta confianza, sin involucrar, digamos, involucrándonos lo necesario, ¿sí? Con una distancia emocional óptima, que no es ni sobreinvolucrados ni a una distancia total, el paciente va a poder hablar con nosotros. Pero eso es algo que también depende de nosotros, ¿sí? Si yo no lo escucho, no doy el lugar, nada, y bueno, no me lo va a contar, ¿sí? Y bueno, y se pierde una oportunidad ahí, ¿está? No, le vuelvo a decir, no trabajamos con papeles, trabajamos con personas que sufren y tenemos que estar dispuestos, disponibles mentalmente y emocionalmente para trabajar con personas que sufren, ¿sí? Con lo que significa para el dolor propio de nuestra historia, de nuestra mochila, de todo lo que traemos nosotros y de lo que va a traer el paciente, ¿sí? No, no es un trabajo fácil. Si pensaron que era fácil, y bueno, no sé, anatomía patológica capaz, que tampoco es fácil. Pero digo que, digamos, que el contacto con seres humanos tiene su carga, su energía, su intensidad. ¿Mm? No, no es algoritmos, quiero decir. Dijo ruina, entonces depresión, entonces idea de muerte, entonces internación. No, es otra cosa, ¿sí? Es mucho más interesante también. Doctora, ¿Mm? ¿le hago una consulta? Sí, En el caso de que un paciente le manifieste una idea de suicidio, sí. ¿qué hace con esa información? Bueno, digamos, si no sos psiquiatra, hay que pedirle interconsulta. Inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente pedirle interconsulta con un especialista. ¿Está bien? Un especialista es un psiquiatra, o bueno, un psicólogo, pero siendo un punto así tan grave, yo creo que, porque posiblemente requiera otras intervenciones, ¿sí? Desde medicar hasta internación, hasta internar un paciente. En general, cuando uno tiene un paciente con estas condiciones, entonces, o con estas características, primero tiene que evaluar cómo es la red familiar o la red de acompañamiento. Si la red de acompañamiento no va a ser suficiente, la indicación es la internación. ¿Sí? No hay duda. Y la internación tiene sus variedades, ¿no? Porque puede ser que esta persona no se quiere internar y que yo igualmente crea que esta persona está realmente en riesgo. Entonces tenga que hacer una internación involuntaria, ¿sí? Una internación involuntaria requiere, como es en algún sentido, y lo digo entre comillas, porque esto es lo que no nos gusta a nosotros mucho de la ley de salud mental nueva, que habla de la internación no como una instancia terapéutica, que para nosotros lo es, sino como una instancia de privación de la libertad, ¿sí? Entonces, cuando es una internación involuntaria, nosotros tenemos que dar aviso a un juzgado, al órgano de revisión, que es, digamos, como una organización de abogados que también intervienen como para defender, defender los derechos del paciente en función de, bueno, supongo que de atrocidades que se habrán hecho en la historia con las internaciones psiquiátricas, y entonces quedamos medio ahí en la mira, ¿no? Pero la instancia de la internación es una instancia terapéutica en un tratamiento, ¿sí? Es como cuando una persona puede manejarse una neumonía ambulatoria o la tengo que internar, porque no se puede manejar ambulatoria, esto es lo mismo, ¿sí? La indicación sería esa, y si es voluntaria, el paciente se interna, firma un consentimiento, que es lo que la convierte en voluntaria, que si yo tengo el consentimiento del paciente firmado, eso la define como internación voluntaria. Si no tengo el consentimiento, es involuntaria y tengo que hacer todo el tratamiento legal. ¿Está? La indicación es la internación y seguramente tratamiento farmacológico, y siempre, digamos, no existe tratamiento psiquiátrico sin tratamiento psicológico, porque si no, es como les decía antes, es algo que va a aliviar una instancia, pero digamos que no va a mejorar, digamos, lo que generó todo el cuadro. Gracias, gracias. Bien.
Entonces, bueno, creo que ya un poco recorrimos todo, el pensamiento, la afectividad. Bueno, la impulsividad es otra cosa que habría que evaluar en estos pacientes, digamos, esa sensación de que puede pasar al acto, ¿sí? Sin pensar. La impulsividad tiene que ver con eso, ¿no? Con pasar al acto sin la reflexión del acto. ¿Mm? Eso es ser impulsivo. Sin reflexión, yo hago un acto. ¿Mm? Y esto podría tener algún riesgo con cuestiones, digamos, con tomar decisiones, por ejemplo, divorciarse en el medio de una depresión. No. Habría que esperar a que se sienta mejor para poder estar seguro de que está tomando bien una decisión. Por ahí sí, la decisión es la separación o el divorcio, ¿no? Porque era el motivo de la depresión. Pero digo, que, digamos, no serían decisiones impulsivas en ese contexto. ¿Mm? En general la sensopercepción no está alterada, ¿sí? Lo que puede haber son ilusiones, ¿sí? Ilusiones de la percepción. Por ejemplo, cuando una persona acaba de perder, digamos, se acaba de morir su pareja de 45 años, ¿sí? O un hijo, o digamos, lo que puede pasar, y se escucha mucho en estos casos, que a la hora que él solía llegar a casa, ¿sí? Entonces a esa hora yo escucho como la llave en la puerta. ¿Sí? Puede ser la alteración, digamos, ella percibe, ¿no? el ruido de la llave, pero no es real, con cierta crítica, por eso se llaman ilusiones de la percepción. ¿Sí? La alucinación es cuando vemos un objeto o escuchamos algo que no ocurrió. ¿Sí? Cuando hay crítica es como una ilusión. Cuando no hay crítica es una alucinación y es algo mucho más concreto, ¿sí? Veo una persona, bueno, una alucinación, ¿sí? La percepción de un objeto real que no existe. En este caso es solo la ilusión. El juicio en general está conservado. La conclusión es conservado, salvo en los casos graves de depresión que se llaman melancolía, donde el juicio puede estar desviado porque las ideas pueden ser muy rígidas y que son, digamos, que van acompañadas de otras cuestiones como más delirantes, ¿sí? O por ejemplo de síntomas motores como las catatonías depresivas por melancolía, que es cuando esto de la inhibición del pensamiento es como al extremo, ¿sí? Y la inhibición motora es al extremo, y entonces hablamos de catatonía por melancolía. Las catatonías pueden tener, la causa más frecuente son orgánicas, no son psiquiátricas, ¿sí? Pero por eso cuando hay una catatonía lo primero que hay que descartar es la causa orgánica, no la psiquiátrica, ¿sí? Una vez descartado todo lo orgánico, recién ahí podemos pensar en una catatonía por melancolía o una catatonía esquizofrénica. Bueno, creo que estamos. A ver, espere que me voy a fijar el machete. Profe, una pregunta. Sí. ¿La ansiedad no entraría en algún tema así de estos? Bueno, cuando es una depresión ansiosa, yo hoy quise darles como la versión más pura de la depresión. Cuando es una depresión ansiosa, puede ir angustia, ¿sí? Van un poco de la mano. Angustia no es depresión tampoco, pero puede confundir algunos síntomas o mezclarse. Esto que les decía de que puede formar parte de un cuadro psiquiátrico. Un trastorno de angustia puede tener síntomas depresivos, pero es un trastorno de angustia o de ansiedad. Y la angustia y la ansiedad van muy de la mano, ¿sí? Casi les podría decir que estoy ansioso porque no sé por qué estoy angustiado. Pero en realidad lo que está atrás de la ansiedad es angustia. ¿Sí? Okay. ¿Se entiende lo que quise decir con eso? Sí, La ansiedad sí. tiene que ver, y no sé por qué me siento así, y no sé por qué me siento así, y no sé, ¿no? Y el pecho y el ataque de pánico, pero y no sé, porque no me pasó nada, pero estoy así, ¿no? Como un estado medio de desesperación que tiene que ver con que algo está pasando, que genera angustia, pero yo todavía no lo puedo identificar y eso genera ansiedad. ¿Está? Pero ya sería otro cuadro, no es depresión. Okay, se pueden gracias. mezclar, se superponen, pero no es lo mismo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Fue claro? ¿Sí? Bueno, bien, buenísimo. Doctora, una pregunta.
Sí. Con respecto a cuando el paciente manifiesta que quiere suicidarse, entonces todo paciente que dice eso en una consulta no sale del hospital, o sea, no se vuelve a la casa. ¿Hay que retenerlo de alguna forma? Hay que evaluar un montón de cosas, ¿sí? Digamos, si yo realmente tengo la sensación de que esta persona está en riesgo, sí, tengo que hacer algo, ¿sí? Claro, No pero siempre igual, no siempre lo podemos hacer, ¿sí? No siempre podemos frenar, digamos, a una persona que no quiere hacer tratamiento, que no quiere que llamemos a la familia, que no se quiere internar, ¿sí? Si nosotros estamos seguros de que algo puede pasar, y bueno, hay que hacer una intervención. Sí, claro. Y sí, es legal, digamos, hacerlo. O sea, sí, por supuesto. Es legal, digamos, yo después tengo que justificar por qué decidí lo que decidí, que no es poco, ¿no? ¿Por qué yo decidí, se entiende? Por esto de la privación de la libertad. Yo tengo que justificar por qué creí que esta persona realmente estaba en riesgo. Por eso hay que evaluarlo muy bien, y por eso conviene llamar a un especialista cuando ocurre. ¿Mm? Uno le puede decir al paciente, bueno, mira, esperá, vamos a esperar a que venga al laboratorio, vamos a esperar a ver cómo es, tratar de convencerlo que me dé el teléfono de un familiar, porque por ahí no se puede, no se quiere internar, no hay forma, digamos, es toda una complicación, tiene hijos chiquitos, no tiene quien los cuide, digamos, un montón de cosas pueden pasar que uno tiene que tener en cuenta al margen de evitar que se maten, ¿sí? Si uno puede llamar a un familiar y hay alguien que se puede hacer cargo y puede venir mañana a un control y esta persona que viene se puede comprometer a traerlo y podemos empezar un tratamiento, digamos, farmacológico y psicológico y no hace falta el interno, no siempre, digamos, ¿entienden? Que si podemos armar un dispositivo como para poder evitar la internación, mejor, pero a veces no, digamos, no hay dispositivo y la única opción que tenemos es esta, y eso es lo que yo voy a tener que justificar. claro. O sea, hay que adecuarse a la vida del paciente. Pero como en la medicina misma, digamos, hay que adecuarse a lo que hay, y cada caso es cada caso, y cada persona es cada persona, y cada circunstancia es cada circunstancia, y cada neumonía es cada neumonía, y cada gripe es cada gripe, y cada dolor de panza es dolor, digamos. Para toda cosa que ustedes hagan hay que adecuarse a la persona que tenemos adelante. Perfecto, Como gracias. verán, los algoritmos no son mis mejores amigos. Es caso por caso. Sirven para la memoria, para acordarse, ¿no? Para el estudio, para una cuestión memotécnica o digamos, para tener la información, pero cada caso es cada caso. Hay gente que no entra en el algoritmo y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, muy bien. Nos estaremos viendo. Gracias. Bueno, De nada. Muchísimas gracias. 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 muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego, buen día. Gracias, Buen día para hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias igualmente. Buen día, Pablo. Chao, Pablo, buen día. Nos vemos.